consumo de alcohol, de ser la primera causa de muerte en jóvenes, pasó a ser la segunda causa, solamente después del exceso de velocidad. En México, 1 de cada 3 muertes por accidentes viales son de jóvenes entre 15 y 29 años, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Quizá el caso más conocido es el que acaba de ocurrir apenas hace una semana. Esta es la Sala de Control de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Aquí conversamos con el subsecretario Fernando Martínez Vadillo, quien también es conocido como Jefe Espartaco. Subsecretario, explíquenos qué es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es este lugar, esta oficina? Claro que sí, bueno, pues primero que nada, bienvenidos. Esta es la sala de crisis que se ubica en el segundo piso de la Secretaría de Seguridad Pública. Estamos viendo los video wall. Estos video wall nos ayudan para tener la imagen no solo de las cámaras de tránsito de la ciudad, sino también de las cámaras del programa Ciudad Segura. A través de ellas podemos observar infinidad de temas, tanto de seguridad como de vialidad. Podemos observar vehículos que están infringiendo el reglamento de tránsito, algún bloqueo, alguna manifestación, algo que nos impacte de manera directa en la movilidad, desde un choque, una manifestación o alguna otra situación, y también podemos detectar algunas conductas que en algún momento dado pudieran ser ilícitas o que se pudiera dar el seguimiento en el tema de prevención del delito. En el caso del ahora muy famoso caso del auto BMW que se estrelló a más de 150 kilómetros por hora sobre Reforma, ¿ustedes en qué momento detectan este accidente? ¿Antes, durante o después de que ocurre? Indudablemente se encuentra un equipo capacitado de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, son policías que operan las cámaras. Ellos se encuentran realizando paneos, realizando recorridos virtuales, vigilancia virtual, y tienen asignado cierto número de cámaras. En el caso específico que me comenta, tuvimos oportunidad de revisar el video una vez que ha pasado el evento, pocos segundos después, una vez que sale la emergencia, y pues bueno, a través del análisis forense del video es como se pudo determinar de manera aproximada la velocidad que desarrolló este vehículo, sobre todo en la última parte del Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Museo de Antropología y lo que es Lieja, el lugar donde se impactó. Es decir, con estas cámaras ustedes pueden detectar aproximadamente a qué velocidad va un auto. En estas cámaras el cálculo se pudo hacer tomando en cuenta la relación de la distancia-tiempo, es decir, a través de una fórmula pudimos acceder a esa información.
¿Para qué nos ayudaron las cámaras? Para poder precisamente, como observamos, traen ubicado el lugar y traen la fecha y traen el tiempo. Ese dato fue el que nos ayudó de una cámara a otra, el tiempo que tardó en recorrer este vehículo, ¿no? En este famoso caso del auto BMW, de hecho, la marca del auto es lo que sobresale, ¿no? Es lo que se maneja en redes, es lo que cuando uno hace la búsqueda de Google, la palabra BMW es lo primero que sobresale. Normalmente hay accidentes, supongo muchos otros, a esta misma velocidad, no sé si en Reforma o en otras vías primarias, sin embargo no obtienen tanta atención. ¿Por qué usted cree que este sí fue un caso tan famoso? Bueno, en este caso, primero, como bien comenta, incide el tema de la marca del vehículo. Es un vehículo de lujo, es decir, no es muy común en la ciudad, que circule en la ciudad, pero también algo muy importante, que es que perdieron la vida desgraciadamente 4 personas. Es decir, no fue un evento donde tuvimos una persona fallecida, no tuvimos 2, tuvimos 4 personas fallecidas, jóvenes todos ellos, y que también intervino el tema del alcohol. Eso sí es muy extraño que ocurra, que en un solo accidente, en un solo vehículo mueran 4 personas. Así es, esto es lo que le da esa importancia a este hecho de tránsito. Primero, porque fallecen 4 personas, jóvenes todos ellos, con muchos proyectos, un proyecto de vida cada uno, pero también porque intervino el alcohol. Es decir, de haber respetado el reglamento de tránsito, de haber consumido alcohol y no haber manejado, de haber respetado el límite de velocidad, de haber respetado el reglamento de manejo general, estuviéramos hablando de otras cosas. ¿Y es común que esto ocurra entre semana, como fue el caso de este accidente? Uno esperaría o supondría que en sábado o en viernes quizá ocurran, pero en jueves parecería que no es el día en el que suele ocurrir este tipo de eventos. De manera general, la cantidad de personas que van a un lugar a convivir e ingieren alcohol, indudablemente se da en mayor cantidad el fin de semana. Sin embargo, a lo largo de toda la semana hay ciertos lugares que dan el servicio y pues bueno, la cantidad de personas que lo hace es en fin de semana, por eso se puede incrementar más la probabilidad de que un hecho suceda. Pero no estamos exentos, ¿no? Y es el caso del que estamos platicando. ¿Tienen ustedes un cálculo de cuántas personas mueren a la semana por causa de manejar alcoholizados? No, a la semana no, sin embargo a nivel anual tenemos que el consumo de alcohol de ser la primera causa de muerte en jóvenes pasó a ser la segunda causa, solamente después del exceso de velocidad, ¿no? Y en este caso valdría comentar que la combinación entre el exceso de velocidad y el consumo de alcohol es una combinación fatal, ¿no? de consecuencias lamentables. Antes de este último, ¿cuál fue el más impactante que recuerda, pero que no se le dio gran difusión como se le dio a este otro caso? No, pues hay muchos, en la historia de nuestra ciudad hay muchos hechos de tránsito que cada uno tiene sus particularidades, no todos tienen la misma difusión tal vez o la misma incidencia dentro de la población en general. Nosotros quisiéramos llegar a esa cifra cero que nos habla la visión cero, que es evitar, porque si nos vamos a lo que dan cuenta los medios de comunicación, el propio INCIFO, en el 95% de hechos de tránsito son evitables. ¿Sí? Si no es el exceso de velocidad, es el alcohol, es un distractor ahora con la telefonía celular, con la tecnología, es una vuelta prohibida, por eso las vueltas prohibidas se restringieron, porque el automovilista al dar la vuelta continua a la derecha o a la izquierda, voltea al otro lado por inercia a ver si pasa y el peatón lo deja de lado, lo atropella y lo mató. Entonces, hacia allá vamos orientados. Ahorita son 70 y quisiéramos que este año fueran más todavía. Alan Rodríguez es reportero de la Nota Roja de El Gráfico. Sin embargo, pocas veces ha visto un accidente tan grave como el del BMW que se impactó con un poste sobre Avenida Reforma. Tú viste el auto, tú ya estuviste físicamente ahí.
¿Te impresionó al verlo tú que eres reportero de la Nota Roja en El Gráfico y de que viste este tipo de cosas? ¿A ti te impresionó cómo quedó el auto? Me impresiona la destrucción que causó, me impresiona el número de muertos que dejó. No es común que en un accidente mueran 4 personas. No es común en la esquina de Reforma en la que estamos ahorita. Lo describiste en ese momento en un video en vivo. ¿Nos podrías repetir cuál fue la impresión que te generó al ver la magnitud del daño sobre el automóvil? Lo primero que uno piensa cuando ve un coche partido a la mitad es qué tan rápido iba la persona que lo iba manejando. En los accidentes, en las riñas, en los actos violentos, ¿qué tan frecuente es el alcohol en estas tragedias que te ha tocado ver? Pues mira, haciendo una relación no oficial, obviamente, yo te puedo decir que muchos muertos que nos ha tocado cubrir en esta fuente son después de fiestas, son durante fiestas. Yo no satanizo a las fiestas, las personas tienen derecho a divertirse. Sin embargo, pues vaya, sí está presente el alcohol en muchos casos. En particular, ¿no es el más o es el más violento que te ha tocado experimentar? En situaciones similares, ese accidente se parece mucho a uno que ocurrió en Calzada de Vaqueritos y Periférico, allá por el año 2014. Es un coche, no recuerdo el modelo, pero venía a tal velocidad en la que tras chocar con el pilar de un puente vehicular, destroza el carro, lo destrozó por completo. Esta persona sale proyectada y deja una estela de, digamos, 100 metros de escombros, de destrucción, de piezas del carro y de partes. ¿A qué distancia termina el cuerpo en ese accidente el cuerpo del de donde ocurre el percance, el choque, a donde termina pues la persona, el difunto? Son como 100, 150 metros más o menos. ¿Tú ya estás acostumbrado a ver este tipo de eventos, a ver personas fallecidas, a ver autos destrozados? Sí, estoy acostumbrado, sí los veo, sí llego a ser un poco indiferente ante la situación. No es como las primeras veces, ¿no? Que llegas y no sé, probablemente imaginas el dolor de las personas. Gracias al triunfo de Donald Trump, las empresas que manejan los centros de detención de indocumentados en Estados Unidos crecieron más del 100% en la bolsa de valores. Esta es la industria del sueño americano roto. La industria de los centros de detención privados es tal vez la que ha recibido la mayor rentabilidad inmediata como resultado del discurso antiinmigrante de Donald Trump. Un día después de que Trump ganara la elección presidencial, 2 grandes corporaciones realizaban un alza de 43 y 21% de sus acciones respectivamente. A la fecha, han incrementado estas acciones en más de 100%. En los últimos 15 años, la detención de personas que no son ciudadanas estadounidenses ha sido puesta sobre todo en manos de las prisiones privadas. 6 de cada 10 migrantes detenidos han estado en una prisión operada por CoreCivic o GEO. Ambas corporaciones reciben ingresos superiores a los $3,000 millones al año, que provienen del dinero de los contribuyentes. Aileen, estos centros de detención que ahora en México los vemos y nos sentimos indignados a partir de Trump, en realidad existen desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, son centros de detención que han estado ahí por muchos años. Yo te diría que casi tantos como lleva la aplicación de la ley en materia de migración, ¿no? Por lo menos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hacia acá, que hubo un reforzamiento de la política de seguridad fronteriza, ha habido un incremento en el número de estos centros de detención. A partir de ahí es cuando se empiezan a ampliar las concesiones a las empresas privadas para que manejen estos centros de detención. Y bueno, también hemos visto aumentar el número de detenidos, ¿no? Esto muy notablemente en los gobiernos de Bush y Obama. En estos últimos años, ¿has visto tú, o incluso en estos últimos meses, has visto tú o organizaciones civiles han reportado una mayor dureza, no solo un mayor incremento en el número de cárceles, sino una mayor dureza en el trato a los migrantes? Bueno, déjame decirte que en meses recientes ha bajado el número de detenidos. Bajó el número de detenidos porque ha bajado el número de arrestos. Si recuerdas, Barack Obama, que es el presidente que más deportaciones ha hecho, a veces se nos olvida un poco eso, ¿eh? Hablamos de la maquinaria de deportación de Trump, pero Trump no ha puesto ninguna maquinaria, es la que creó Obama.
que la aplicó muy duramente. Hubo años de 400,000 deportados al año, 1,000 deportados diarios de Estados Unidos a México durante la administración de Obama, y Trump pues únicamente está usando esa maquinaria que ya existía. ¿Qué es lo peor, Aylin, que has visto en estos centros de detención? Bueno, mira, hay muchísimas historias de gente que ha estado ahí, hay muchas evidencias y por eso hay una gran cantidad de demandas que han procedido, pero yo creo que lo que es muy relevante aquí es que estas prisiones están haciendo dinero con el hecho de tener detenidos que no son culpables de nada. Quienes van a un centro de detención de inmigración no han sido juzgados, no han sido sentenciados. Son personas que fueron detenidas y tiene que probárseles que han cometido algún delito. Incluso, Esteban, hay gente que viene de México a Estados Unidos a pedir asilo político, gente que, por ejemplo, le secuestraron al hermano, le mataron al papá y le dicen, sigues tú, y están teniendo que salir de Tamaulipas, de Chihuahua, de Guerrero, vienen a Estados Unidos y de acuerdo con la ley lo que procede es ellos dicen, voy a pedir asilo político, y entonces se les lleva al centro de detención mientras presentan su caso al juez. Es decir, la persona ni siquiera fue detenida en nada, dice, auxilio, quiero salvar mi vida. Y lo que está pasando es que se están quedando las personas esperando para ver un juez en esos centros de detención por meses e incluso años. Y con cada día que están en esos centros de detención, la empresa que maneja el centro gana dinero. $123 por cada detenido, por cada día, solamente por tenerlos ahí esperando una cita con un juez. Déjame decirte que las ocasiones que yo he estado dentro de estos centros de detención he ido a hacer visita familiar, ¿no? Es decir, contacto a las familias que están afuera y entramos porque son centros que no permiten el acceso a la prensa. Bueno, de entrada, te dicen que no puedes decirle ni cárcel, ni prisión, ni reclusorio, porque quienes están ahí adentro no han sido juzgados. Entonces, no es una cárcel, es un centro de detención. Pero para entrar tienes que pasar varias vallas de alambre de púas, de puertas metálicas. Lo que tienes en la sala de espera de estos lugares, te dan una ficha y entonces te van llamando para pasar y te siguen un espacio en una salita de visita. Es que hay niños que están vestidos con sus mejores atuendos, las niñas súper arregladas, muy peinadas, emocionados, porque van a ver a su papá o porque van a ver a su mamá, en ese ambiente carcelario hostil. Es tan represivo que el área de visitas tiene unas como mesas con una banca de un lado y una banca del otro. No te puedes sentar del lado del detenido, te tienes que sentar del otro lado. Es decir, ni siquiera te puedes sentar junto a la persona a la que vas a ver. Un abrazo cuando llegas, un abrazo cuando te vas, a los ojos del cuidador, policía. Y recordar que estas personas no han cometido un delito, no se les ha comprobado un delito. Están solamente en detención en espera de ver a un juez. Hace 20 años, Gustavo cruzó la frontera con Estados Unidos en busca del sueño americano. Terminó, sin embargo, en un centro de detención. Mi nombre es Gustavo Lavariega Díaz, tengo 42 años. Estuve viviendo por 17 años en el estado de Washington, condado de Walla Walla. Ahí fue cuando estuve preso por parte de migración. Fue una infracción de tráfico, no tenía licencia, no tenía aseguranza y me dieron mi multa, pero también como no traía ninguna identificación, me trasladaron a la cárcel del condado. Estuve detenido prácticamente unas 2 días en lo que llegaba migración por mí. Yo llegué a la cárcel del condado y pues yo pensaba que iba a salir con una multa, pero me salen con la sorpresa de que tengo una llamada y es migración. Desde ese momento quedo en manos con migración. Soy un preso federal de migración y voy a estar custodiado por ellos. Fui a una corte con el juez, entonces me dio mi sentencia de 23 meses. ¿Por qué delito? Por el reentre, porque ya había estado en Estados Unidos y volví a regresar. Supuestamente no debía de estar yo en Estados Unidos. Estuve en el condado de Walla Walla, de ahí me trasladaron al condado de Yakima. Del condado de Yakima me mandaron a Las Vegas, Pahrump, Nevada. De Las Vegas me movieron a Lovejoy, Atlanta. De Lovejoy, Atlanta me llevaron a Oklahoma. De Oklahoma
me llevaron a Folkston, Georgia, y de Folkston, Georgia, que fue donde terminé mi tiempo, los 23 meses, de ahí me llevaron a Otero, Nuevo México, es un centro de detención. Finalmente salí deportado el 11 de octubre del 2016. Hay discriminación por parte de los guardias, hay discriminación por parte de los propios inmates, hay grupos, divisiones, hay gangas, pero básicamente todos son hispanos. Lo que distingue esto es que son cubanos y haitianos, venezolanos, jamaiquinos, mexicanos, salvadoreños. Entonces, muchas veces el médico no hace caso, mucha gente se muere en centros de detención por falta de atención médica. Tuve una operación, me quitaron empecé a sufrir de piedras en la vesícula, se me llenó de piedras, una piedra tapó mi riñón y de ahí se me inflamaban todos mis intestinos y era un dolor intenso que a veces me daban nada más aspirinas y agua. Esto lo viví 4 meses hasta que pues ya mi piel era amarilla, mis ojos eran amarillos, me daban un montón de resultados, me decían que tenía SIDA y que muchas cosas, pero al final de cuentas era mi vesícula, porque es humillación tras humillación, te desnudan y se están 2 o 3 guardias y se ríen y voltéate y agáchate y ábrete y es una situación muy denigrante para todos lados. Estás esposado de pies y manos, quieres ir en el avión, en el camión, si quieres usar el baño lo tienes que hacer esposado. Emilio el Indio Fernández es un emblema de la época de oro del cine mexicano. Pocos saben que fue objeto de espionaje porque en los años 80 gustaba de visitar países comunistas. Bueno, pues el Indio Fernández visitaba a la crotalista Amalia. Él la iba a visitar porque ella estaba triunfando en esa época. También él tuvo una relación con Rusia y esto debido al director de cine Sergei Eisenstein. El Indio Fernández inspiró su cine en él, así es de que él hizo una película, se llamaba Rancho Grande. Entonces el Indio Fernández también por eso tenía esa relación con Rusia, ya que este director de cine fue quien le dio esa idea al Indio Fernández de retratar toda la cultura mexicana y la Revolución Mexicana. Esa era otra de la relación que tenía. Y Sergei Eisenstein vino a México también, se reunió con el Indio Fernández, con María Félix, y con Frida Kahlo, Diego Rivera. Y ahí, bueno, en esa reunión que hubo, se decía que pues estaban tramando algo malo, ¿no? Porque vino Eisenstein, pero todo era referente al cine del director ruso. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Él viajó a filmar la película de José Martí en 1953, La Rosa Blanca, y allá conoce a su esposa, a la cubana Gladys Fernández. Él va y habla con el papá de Gladys, le dice que se quiere casar con ella. El papá era un general allá en Cuba y le dice, pues sí, ¿con cuál de mis hijas te quieres casar? Eran varias, y él agarró a la más chiquita, se casó con Gladys y procreó a su hija, a la maestra Adela Fernández. También tenía relación porque los presidentes de allá le hacían obsequios. Como Batista le obsequió en una ocasión unos gallos enanos. ¿Y cuál fue el destino de los gallos? Bueno, pues la actriz Columba Domínguez los cocinó. El Indio llegó en una ocasión, raro en él, llegó tomado, así es de que la despertó y le dijo que venía con amigos, la despierta y le dice que quiere que le haga de cenar un mole. Le dice Columba, no dejaste dinero, no hay para hacerte de cenar, pues a ver cómo lo haces, yo quiero mi cena. Así es de que el Indio y sus amigos cenan el mole porque se los prepara Columba y al final
Se van los amigos y el indio le dice a Columba, no que no tenías para hacer la cena como le hiciste. Y Columba le dice, pues maté a tus gallos. ¿Cómo que mataste a mis gallos que me regaló Batista en Cuba? Y por eso mandó pintar los gallos en el comedor, y así se llama el comedor de los gallos. Para él era la idea de que el campesino fuera muy importante, más que los terratenientes. Él odiaba a los terratenientes porque decía que eran unos abusivos de la inocencia del indígena. Así es de que él en sus películas pues siempre resaltaba esta parte negativa de los terratenientes y ese gran corazón que tenían los indígenas. Él siempre apoyaba las tradiciones mexicanas en sus películas, las retrataba.